Buenas a todos, vamos a empezar con la clase de termodinámica, lo que es sustancia pura, ¿ya? Este ejercicio se trata únicamente de rellenar las tablas, ¿no? Con propiedades termodinámicas, los espacios en blanco. En este ejercicio es solo para el agua, ¿no? Y vamos a empezar con el inciso A. El inciso A nos da una temperatura y nos da un volumen de 4,5 a 4,16. Lo que queremos hallar aquí primeramente en qué fase se encuentra. En qué fase se encuentra el agua, ¿no? Entonces entramos a tabla con las temperaturas del inciso A, con la temperatura de 50 grados centígrados. Entramos a tabla del agua saturada, ¿no? Que está en tabla A4. Eso está en sus propiedades termodinámicas. Con eso vamos a hallar los volúmenes específicos, ya sea del líquido y también del vapor. Nos vamos a la tabla y como podemos ver queda 50, ¿no? Entonces en 50 lo vamos y nos marcamos. Marcamos en 50, ¿no? Los volúmenes específicos. Por ejemplo, todo esto hasta aquí son los volúmenes, ¿no? Aquí tenemos los volúmenes del líquido saturado, aquí los volúmenes del vapor saturado, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a anotar, ¿no? 0,01012, que es del líquido saturado, 12,026, que es el vapor saturado, ¿no? Entonces nos vamos otra vez a nuestra pizarra. Y ahí y anotamos los volúmenes específicos del líquido, que era 0,01012, ¿no? Todo está en metros cúbicos sobre kilogramo. Lo mismo para el vapor saturado, anotamos que era 12,016. Sus unidades están en metros cúbicos sobre kilogramo. Ahora, hacemos la comparación de los volúmenes específicos, ¿no? Cuando el volumen específico del líquido sea menor o igual al volumen, X, sea menor o igual que el volumen del vapor. En esos tres estados, ¿no? Es lo que tenemos, es lo que vamos a llamar aquí con otro color. Es como si este estado sería de la mezcla del líquido-vapor, este únicamente del vapor, este del líquido, y si va a ser menor o igual, sería del líquido comprimido, ¿no? Y sería menor al volumen específico del líquido saturado. Y si va a ser mayor al volumen del vapor saturado, entonces sería un vapor sobrecalentado, ¿no? Como lo ven aquí, estos serían los 5 estados que se encuentran, ¿no? Ahora nosotros ponemos nuestros datos, ¿no? Entonces el volumen del líquido era 0,012, bueno, 1012, menor o igual. Este volumen es del dato que nos da, que es 4,16, ¿no? 4,16 es menor o igual que el volumen del vapor, que es 12, ¿no? Cumple esa condición. Entonces quiere decir que nuestro estado es una mezcla, ¿no? Porque si te salía que está entre el medio de los dos, era una mezcla de líquido vapor, o más conocido como vapor húmedo, ¿no? Entonces aquí podemos poner que es una mezcla. La descripción, mezcla, entre paréntesis lo vamos a poner líquido vapor. Ahora para poner la presión solamente entrar a la tabla. Como ya sabemos que es mezcla, entonces tenemos que entrar a tabla 4 o tabla 5, ¿no? Que son de presión y temperatura, que son de agua saturada.
Entonces con ese dato de 50 entramos a tabla 4, que es de temperatura, y hallamos lo que se llama la presión. Entonces la presión ahí sale, vamos a irnos a tabla. Como podemos ver aquí, la presión en 50 sale 12,352. Entonces anotamos 12,352. 12,352 kilopascales, ¿no? Y ese dato también lo rellenamos aquí. Sería 12,352. No se ponen las unidades porque están en kilopascales, ¿no? Ahora para el inciso B, ya hacemos la misma comparación, pero veamos qué datos tenemos. No tenemos una presión y ya nos dice vapor saturado. Entonces, como ya sabemos que es vapor, entonces lo únicamente que tenemos que entrar a la tabla y rellenarnos con todo con los datos del vapor. Entonces entramos a tabla con la presión, que es el único dato que nos dan, de 200 kilopascales. ¿A qué tabla? Tabla 5, ¿no? Que es de agua saturado que te entra con presión. Entonces ahí vamos a hallar lo que nos pide temperatura, que es de saturación, y el volumen específico del vapor. ¿Por qué del vapor? Porque ya nos dice que la fase es vapor saturado, ¿no? Entonces nos vamos a tabla y hallemos, ¿no? Entonces de 200 kilopascales sería en tabla 5, no es de tabla 4. Tabla 5, aquí lo tenemos, ¿no? 200 kilopascales, ¿no? La presión es 120,21 grados centígrados. Entonces copiamos 120,21 grados centígrados. Y el volumen específico del vapor lo tenemos al lado de la presión, ¿no? Este de aquí es del líquido y el siguiente es del vapor, que sería 0,8857. Entonces 0,8857,8 metros cúbicos kilogramos, ¿no? Entonces eso los dos lo copiamos, ¿no? Aquí. La temperatura es de 120,21 y el volumen específico era 0,8857,8. Ahora para el otro inciso, para el inciso C, lo hacemos aquí al lado. Como tenemos a dos datos, entramos con la presión y comparamos la temperatura, ¿no? Entonces entramos con la presión, que es de 400, su unidad está arriba, ¿no? Kilopascales. ¿A qué tabla? A tabla del agua saturada, donde se entra con presión, que sería tabla 5, ¿no? Con ese qué dato vamos a hallar, vamos a hallar la temperatura en el que se va a saturar, de saturación, ¿no? Entonces nos vamos a tabla 5, que es 400, aquí tenemos 400, ¿no? Entonces 143,61. Entonces 143,61. 61, ¿qué? Grados centígrados. Ahora, y vamos a comparar con esto, ¿no? Cuando la temperatura de saturación sea menor a la temperatura del dato, va a ser un vapor sobrecalentado, SC. Cuando nuestra temperatura de saturación sea mayor a la temperatura del dato es del problema que nos da, ¿no? Va a ser un líquido comprimido. Cuando nuestra temperatura de saturación sea igual a nuestra temperatura del dato va a ser una mezcla de líquido vapor. Pero en aquí,
tiene que ser la presión mayor o igual a 5 megapascales para que sea líquido comprimido. Caso contrario, lo que sí que nos sale la temperatura de saturación mayor a la temperatura del dato va a ser un líquido saturado, ¿no? Si no cumple esta condición. Ahora nosotros veamos, ¿no?, que nuestra temperatura de saturación es 143,61. Eso es menor a nuestra temperatura del dato, que es 150. Entonces, ¿cuál de las tres condiciones cumple? Esta, ¿no? La primera. Le voy a poner 1, 2 y 3. Entonces, el inciso C va a estar en un estado de vapor sobrecalentado, ¿no? Ese C. Entonces, ya sabemos en qué estado está. Sigue siendo vapor, pero ya no saturado, va a estar sobrecalentado. Ese C yo lo pongo abreviado, ¿eh? Ahora, lo único que tenemos que hacer aquí es rellenar el volumen específico, ¿no? Entonces, con qué datos ya sabemos en qué estado, ya sabemos en qué tabla vamos a entrar, ¿no? Entonces, como ya sabemos en qué tabla vamos a entrar, ya sabemos la tabla de vapor sobrecalentado del agua. Entonces, para entrar a tabla de vapor sobrecalentado y tabla de líquido comprimido, se necesitan sí o sí dos datos. Entonces, como tenemos aquí dos datos, que es la presión, que es 400, y la temperatura, ¿no? Pero si se dan cuenta en su tabla, la presión está en megapascales, ¿no? Entonces vamos a convertir, que sería 0,4 megapascales. Y la temperatura 250. Ahora con esos dos datos ya no vamos a entrar a la tabla A5 ni tabla 4. Vamos a entrar a la tabla 6, que es del agua sobrecalentada, ¿no? Entonces ponemos aquí tabla A6. Entonces entramos y vamos a hallar el volumen específico, que es uno solo, ¿no? Entonces entrando a esa tabla, el volumen específico es 0,59520 metros cúbicos sobre kilogramos, ¿no? Listo, entonces rellenamos aquí 0,59520. Entonces el inciso D, para terminar de leer este inciso, ¿no? Entonces el inciso D hacemos lo mismo, ¿no?, que el anterior. Entramos con la presión de 600 kilopascales. ¿A qué tabla? Tabla A5, ¿no? Como la anterior. ¿Y qué vamos a encontrar? También temperatura de saturación. Lo mismo que el C. Entonces nos vamos a la tabla, ya que estamos aquí en la tabla 5, ¿no? Entramos con 600 y es 158,83, ¿no? Entonces 158,83 grados centígrados. Ahora, aquí tenemos ya la comparación, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es poner, ¿no? Entonces, 158 es menor que 110. No, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que 158,83 es mayor que 110, ¿no? Como sabemos que esta es mi temperatura del dato y esta es mi temperatura de saturación. ¿Y qué dijimos anteriormente? Cuando la temperatura de saturación es mayor a la temperatura del dato, es un líquido comprimido, ¿no? Pero hay otra condición, que nuestra presión tiene que ser mayor o igual de 5 megapascales. Como ven aquí, nuestra presión es 600. Entonces, si nuestra presión es menor a 5000 kilopascales, a megapascales, perdón, entonces va a estar un líquido saturado. Entonces, aquí, como nuestra presión, esto sería un líquido comprimido, ¿no? Pero nuestra presión es menor a cinco megapascales, que sería 5000 kilopascales, y aquí tenemos 600. Entonces va a ser un líquido saturado, ¿no? Entonces ya sabemos en qué está en líquido saturado. Entonces aquí vamos a poner
líquido saturado. Saturado. Entonces, ya, lo único que nos queda entrar es un volumen específico, ¿no? Entonces, para entrar al volumen específico podemos entrar bien con presión o bien con temperatura, pero yo voy a entrar con temperatura para entrar a la tabla 4, que sería 110, ¿no? 110 grados centígrados. Aquí está la tabla 4. Con eso que aquí vamos allá el volumen específico del líquido. ¿Por qué de líquido? Porque nuestro estado es líquido saturado. Entonces, vámonos, tabla 4, 110 aquí, ¿no? Entonces, este es del líquido y este es del vapor, ¿no? Entonces, 0,01052. 0,001052. Entonces, rellenamos el tratado. 0,001052.